días para todos, todas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos todos, todas al segundo encuentro sincrónico de Sociología de la Educación, doctorado en Humanidades, mención Educación. Continuando con la programación establecida o la planificación establecida, nosotros hoy vamos a darle desarrollo a un tema muy importante que es la sociología en la educación y realmente la importancia del ser humano dentro de esos procesos tanto de formación como sociales. Es también importante que tomemos en cuenta todos esos elementos, aristas, aspectos importantes que están dados dentro de ese proceso educativo. Ahí en ese proceso educativo que cada vez ha estado abriendo brecha cada vez más amplia y nítida podemos hablar de esa igualdad de condiciones, pero también de desigualdad. Y asimismo, los postulados que van reduciendo ese conocer de la forma máxima de la educación para que pueda tener el conocimiento y la utilidad. Morín en el 2000 dice y ha llevado a la educación de diversos países a la denominada quizás economía del conocimiento y la educación donde no se observa en los momentos en los estudiantes que son seres integrales y sino individuos con poca formación humanística y científica. Eso lo dijo Morín en el 2000. Entonces, tomando en cuenta todo ello, ver, podemos ver la educación como proceso en el cual vamos a darle esa importancia. De igual forma, decimos la educación como fenómeno social, la preparación del ser humano como ser social, esa preparación que es necesario reflexionar sobre el papel de la educación con nuevas alternativas sociales, con nuevas alternativas que van desde procesos y que el hombre como ser social por naturaleza se hace o rehace en la medida en que es educado. Por eso Morín en ese año 2000 nos dice, los seres humanos, los estudiantes deben ser integrales porque son individuos con poca formación humanística y científica. Entonces ahí estamos en esa lucha de poder ver a esa preparación del ser humano como ser social. La educación emerge como fenómeno social no solo para los fines, integrar al individuo al mundo y a la sociedad, sino que también porque aporta con su ejercicio a la conformación de la realidad social y cultural de los distintos grupos humanos. Por eso es necesario reflexionar sobre el papel de la educación en las nuevas alternativas. En eso que estamos dándole en esos procesos educativos y que esas nuevas alternativas del conocimiento que abordan categorías importantes como las competencias, la transversalidad, la complejidad, la comprensión y las mismas servirán para desarrollar y explicar a través de la educación un enfoque que los lleve a investigar y trabajar para la humanización de la
parte del reconocimiento de cada uno de nosotros, de cada uno de esos seres humanos que están dentro de ese proceso. Integrar al individuo, al mundo, sociedad, sino también conformar realidad social y cultural de todos esos grupos humanos. Porque el reconocimiento de la diversidad individual que hay, que existe, esa diversidad de cada uno de nosotros, que somos únicos, que somos diferentes, que están dentro de esos procesos, la identidad consigo mismo, la enseñanza y el desarrollo de la ética en su triple, quizás, vamos a decirlo, de ese triple aspecto de la solidaridad, de la comprensión y de la ética importante dentro de esos procesos, del género y además la ética del género humano. Eso también lo expresa Morin. Morin habla en el 2001 de la ética del género humano. ¿Qué hay ahí? ¿Qué podemos hacer nosotros si en ese fenómeno social en que nos encontramos podemos establecer el fenómeno, pero de manera distinta en todos esos grupos humanos? Avanzando la educación como fenómeno social y dando importancia a lo que significa los procesos educativos, podemos entender entonces que la educación, ¿sí? Que la educación va emergiendo y que tiene carácter de una forma que señala todos esos códigos de socialización, todos los códigos de la socialización. Entonces, viendo la importancia que tiene el individuo, quizás se hace referencia, en estos momentos se hace referencia de una socialización y códigos de comunicación para que emerja la educación. Esos códigos de comunicación, desde la propuesta quizás que nos hizo Bernstein, y además un vistazo a la teoría de la reproducción y la resistencia de una nueva sociología, esa nueva sociología de la educación, donde las teorías de la educación pueden estar en algunas, pueden estar propuestas por el trabajo individual, mientras que otras en el trabajo con el colectivo social. Respecto a la teoría funcionalista, quizás nos lleva a seleccionar a los individuos según sus capacidades, por eso nos habla en los distintos grupos humanos. Entonces nos lleva a ello, a esa individualidad, a ese colectivo social, para respetar de una manera las capacidades en el desempeño de grupos, pero en el desempeño de cada una de sus funciones como ser humano, como ser social. Y además, hay una teoría muy importante dentro de estos procesos de conformación de la realidad social y cultural en los distintos grupos humanos, que es la reacción interaccionista, que es un privilegio de la investigación social. Ese privilegio de la investigación, las relaciones sociales que pueden existir dentro de las instituciones, dentro de las escuelas, dentro de los colegios, dentro de las universidades, dentro de los grupos humanos, dentro de los grupos sociales. Y que esas relaciones que puede haber dentro de esas instituciones
entonces nos lleva a la correspondencia. Y ahí se asume la armonicidad de la educación, porque no dejamos esto aislado, sino que somos armónicos, hacemos grupos y podemos estar en esa armonicidad de la educación y la sociedad. Y además, esa teoría de la resistencia da lugar a la etnografía como camino quizás cualitativo de los procesos que están dados en la conformación de la realidad social y cultural de los distintos grupos sociales. Por ello es necesario ver la educación como fenómeno social. Es necesario que veamos a la educación porque es importante, mira, si nosotros nos ponemos a pensar, si nos ponemos a pensar, es importante recordar las preocupaciones que tenemos, las preocupaciones académicas que hay en los procesos de formación. Esas necesidades de los grupos, esas necesidades de las instituciones, esas necesidades de la sociedad y que esas preocupaciones académicas por la educación han tenido su lugar en el ámbito político. Esas preocupaciones están dadas por las políticas públicas de la educación. Esas preocupaciones están dadas porque debemos consolidar su poder. Y ese poder de la educación está enmarcado también en un poder económico. En un poder económico. Por ello, racionalizar la actividad política, faltando quizás en los puntos muy áridos de la educación. Vemos nosotros faltando la educación en sus puntos de vista, quizás áridos que son el técnico y el humanista, son importantes dentro de esos procesos sociales, dentro de la educación como fenómeno social. Más aún, la sociología de la educación de Falsborda, ¿sí? De Falsborda en el 2001 se enmarca en la investigación-acción, en esa investigación-acción participativa que permite el desarrollo de un pensamiento creativo mediante el aprender haciendo, con la utilización de técnicas pedagógicas diversas, por la apuesta de una educación no autoritaria. Entonces, estamos buscando ello, una educación no autoritaria. Con esto que yo les he hablado ahora, a mí me gustaría, siempre hago este orden de ideas y por supuesto ese compartir, esa discusión que me encanta ver y escuchar a ustedes. ¿Qué pregunta ustedes tienen? Cuéntenme al respecto de todo lo que hemos señalado la educación como fenómeno social. Escucho. Buenos días, Muy buenos días, Marpeli Díaz. gracias. Bueno, más que una pregunta es ver cómo la educación como fenómeno social nos aporta a nosotros el reconocer las características del contexto para poder nosotros proyectar actividades que vayan relacionadas con esas características que nosotros encontramos. Cómo nos ayuda a nosotros a investigar, ese indagar sobre las realidades sociales y culturales que tenemos a nuestro alrededor. Perfecto, porque cuando nosotros encontramos esa parte cultural, esas realidades sociales, tenemos todo ese camino de elementos, de aspectos, pudiéramos nosotros conjugarlo y hacer un proceso que no sea autoritario, eso que existe.
sino que haya más autonomía. Es una realidad, Marbeli. ¿Quién más? Gracias, Marbeli, por el aporte. Buenos días, profe. Buenos días, Lenis. Yo digo que la educación como un fenómeno social, pues en la sociología esto es cambiante porque la sociedad, como estudia la sociedad y los grupos, estamos en una sociedad cambiante que cada vez es más difícil y el proceso educativo también se hace más difícil con ellos, al cual nosotros siempre tenemos que estar investigando, estar pendientes, cuál es su familia, su contexto, todo, porque estamos en una sociedad muy cambiante. Sí, mira, la educación está en diferentes, vamos a verlo en diferentes puntos de vista. Entonces es cambiante, cada día esta dialéctica nos lleva, ese movimiento perenne, eso nos lleva cada vez a inventar, reinventar y reinventar, aprender, desaprender, organizar, desorganizar también, ¿sí? En un orden de ideas preciso para poder colocar orden, orden. Entonces, si ahí nos vamos hacia ello, pudiéramos que en esa educación cambiante, en esa sociedad cambiante, porque estamos en ello. Entonces, es relevante precisar que la educación actual se apoya en grandes pilares para la innovación educativa, referidos en el sujeto, como es eso, aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Es importante dentro de ello, Lenis. Marbelis, María Elena. Entonces, ahí estamos dando un proceso de socialización educativa que nos va a llevar a una resolución de todo aquello que de una u otra forma hemos detectado. La enseñanza como hecho social. Cuando nosotros hablamos de una enseñanza como hecho social, nos lleva a dos premisas importantes. La educación lleva a la socialización del ser, basado en normas y valores, mismas que al final le darán en forma individual el rol que desempeñarán en la misma. Si nosotros analizamos, interpretamos y reflexionamos esto, ¿sí? Pudiéramos pensar entonces que ese aprender y aprender a vivir juntos. Por ello se postula una mirada pedagógica, como son los proyectos educativos. ¿Sí? Los proyectos educativos que permiten tener experiencias tanto por los docentes como por los estudiantes, porque a partir de la detección de una necesidad o un problema es la satisfacción o resolución de aquello que se ha detectado. Asimismo, constituye una herramienta para liderar cambios. Lideramos cambios planificados y ordenados en un contexto específico, como se describe en todas esas maneras de ver la educación, que es el proceso de perfeccionamiento del hombre, hasta lograr el adecuado desarrollo de sus capacidades. Entonces, ahí estamos viendo esa importancia de la enseñanza como hecho social. Si nosotros hacemos proyectos sociales, proyectos educativos que van en pro de la institución, de la educación, de la sociedad, de la familia, de los organismos competentes que están dentro del Estado, dentro de los países, podemos ver entonces la educación en ese proceso de perfeccionamiento del hombre hasta lograr el adecuado desarrollo de sus capacidades. Doctora Lida, podemos decir que entonces la educación es un fenómeno social porque modifica al individuo, ¿cierto? Claro, lo modifica, lo transforma, lo lleva hacia un mundo social distinto. No ese mundo social que tenemos quizás quieto,
rígido, sino que la educación como hecho social, esa enseñanza que hacemos nosotros como hecho social, estamos dentro de un contexto específico y es donde nosotros podemos ver que ese interés innovador que motiva el trabajo en equipo interdisciplinario con la finalidad de transformar lo que me dices tú, transformar las ideas en logros tangibles y reales, que lo podemos ver, lo podemos observar, lo podemos tocar. Esa es una... Así es. ¿Aló? Dime. Sí, Creo sí. que No, la sí. finalidad de la educación es la transformación de vidas. Es Transformar transformación de vidas, vida, Lenny, seres humanos. realmente, es una transformación. Gracias por esos aportes extraordinarios, es una transformación de vida. Lo que nosotros podemos hacer siempre, porque es importante que se brinde una educación de calidad, pertinente y oportuna en cada rincón de los países, teniendo en cuenta las verdaderas necesidades, gustos e intereses de quien las reciben, conservando, por supuesto, las tradiciones y costumbres de cada grupo social. Eso lo tenemos que hacer, porque debemos conservar las tradiciones y costumbres. Esas no las podemos transformar, eso no lo podemos transformar. Se deben respetar. Solo que Sí, debemos, porque, señora. sí, porque la educación enriquece la cultura. O sea, No, la educación es uno de los factores que más influye en el avance y el progreso de una sociedad, de un país. claro. Entonces vamos respetando eso, esas costumbres, esas tradiciones, las costumbres de cada grupo social, sin dejar de lado la nueva sociedad del conocimiento, Así es, así es. ¿sí? Sin dejar al lado la nueva sociedad del conocimiento que se está imponiendo actualmente. Y lo vemos a cada vez. Y esto quizás nos lleva a pensar en una educación para todos, para gestar el pensamiento y el aprendizaje que estamos buscando, crítico, combatiendo las ideologías instruccionales que hemos tenido, y me atrevo a decir, y contribuyendo para alcanzar una educación ciudadana con perspectivas de valores éticos, morales y con justicia social para la transformación de la escuela, de la universidad, de la escuela, de los liceos, hasta de educación inicial. Esto, la transformación de la escuela está dada y eso nos lo ayuda la sociología, la enseñanza como hecho social. Mira lo importante que es saber que quizás si nosotros vemos el desarrollo del currículo, el desarrollo de esa manera de hacer dentro de la escuela, de esa manera de ver todo lo que está dentro de esos procesos educativos, entonces pudiéramos establecer una forma de encontrar los objetivos de una gestión escolar basado en sustentos pedagógicos, epistemológicos, que el conocimiento vaya mucho más allá de esos procesos, basado en sustentos, basado en sustentos epistemológicos y pedagógicos, psicológicos, ideológicos, antropológicos. Todo eso estamos viendo para construir un conocimiento establecido a través de un plan con requisitos, de una forma eficaz y eficiente, que sea un soporte para las decisiones
tomar decisiones por el docente, en las acciones de esa enseñanza, aprendizaje. Importantísimo. Ahí entonces nos vamos a poner en pie el hecho educativo. La acción de creación, de intercambio, de esos procesos realmente que están dadas. Que ese hecho educativo, social, es una práctica amplia porque ella abarca todas las formas humanas de la creación e intercambio de conocimientos. El hecho educativo es el que de nosotros es hacer, es ahí. El hecho educativo dentro de las aulas, dentro de esos ambientes de aprendizaje. El hecho educativo está en la sociedad cuando llegamos, representamos nuestra función docente y hacemos hecho educativo. Esas formas humanas de creación, pero también ese intercambio de conocimientos. Es un acto pedagógico, es decir, un proceso de enseñanza, aprendizaje, donde se crea y comparten conocimientos, habilidades y se fomentan actitudes. Y por ende, es considerado como una acción que asume opciones sociales. La sociología de la educación abarca la educación en su totalidad. Es totalizada, es integral, es integral. Por ello, el objeto de estudio de la sociología de la educación nos lleva a evaluar los alcances y el impacto del proceso de educar en una sociedad moderna. Tenemos una sociedad moderna, tenemos jóvenes nuevos, niños nuevos, donde que por objeto de estudio de la sociología de la educación, debemos llegar a comprender la contribución del aprendizaje escolar a la comunidad y viceversa. Comunidad con el aprendizaje, con el propósito de mejorar las conductas humanas, eso que hablábamos hace rato, la transformación humana, la vida. Analizar las formas en que las estructuras sociales, las instituciones, clases, familia, comunidad y poder y los problemas de índole social, delito, influyen en la sociedad totalmente. Porque según Flores, en el 2006, dice la planificación que debemos hacer en ese objeto de estudio, la socialización de la sociología de la educación, como proceso de previsión de las acciones que debemos realizar en las instituciones educativas. Con eso, si nosotros hacemos una previsión, podemos decir que tiene finalidad de vivir y construir e interiorizar experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes y de logros en los docentes y de propuestas de las instituciones. Ahí tenemos todo ello dentro de esos procesos. Porque si nosotros evaluamos todo eso a nivel como objeto de estudio de la sociología de la educación, es un factor determinante en la obtención de resultados. Con la evaluación hacemos la obtención de resultados desde el punto de vista académico. Solo a través de la evaluación de lo que hacemos dentro de los procesos, la sociología de la educación se mueve. Porque al obtener
resultados, entonces se puede valorar el desarrollo cognitivo hasta de los estudiantes, el desarrollo social de las instituciones educativas, ese nexo entre el mundo y sociedad, de la educación y sociedad, las habilidades, destrezas de cada uno de los docentes, de los directivos, de los rectores, de las universidades, de ese desarrollo de un espacio sistémico que nos lleva implícito a la planeación, a la organización, a la dirección, a todo ese desarrollo que debemos tener y control de todas las actividades inherentes a toda organización. Y entonces, esas estructuras, analizamos todas las estructuras sociales para valorar, para corregir las ejecuciones a fin de garantizar el cumplimiento de todos esos objetivos que están formulados y que el objeto de estudio de la sociología y la educación nos lleva a evaluar, a comprender y a analizar. Lo importante que es todo ello dentro de esos procesos. Dentro de los procesos. Ahí tenemos entonces los procesos de la sociología de la educación. Por ello es necesario que estemos inmersos dentro de esos procesos educativos y que estemos inmersos dentro de los procesos sociales, que estemos inmersos dentro de ello, que estemos inmersos dentro de la creación de culturas dentro de la sociedad como índole social. Y por supuesto, dentro de esas estructuras sociales de las instituciones. Y esas estructuras sociales están dadas en clase, están dadas dentro de la familia, dentro de la comunidad y dentro del poder, porque tenemos políticas educativas que nos lleva a objeto de estudio de la sociología de la educación. Y esa comunidad escolar, y esa comunidad universitaria, esa comunidad que tenemos a través de estas formaciones, también está dada dentro de los procesos educativos. Las desigualdades que tenemos sociales en el sistema educativo y que ello, la efectiva igualdad, vamos a como a esa efectiva igualdad social entre hombres y mujeres, está en una independencia económica a través de un empleo. Entonces, vamos a ello, vamos construyendo la educación, la sociología de educación, va a ir caminando en eso de las condiciones, en esa igualdad de condiciones, que va a ayudar a prever las posibles líneas de desarrollo en el futuro más inmediato. Y eso lo hace sociología de la educación y la educación como tal. Porque ese cruce de la sociología y la pedagogía ha dado nacimiento a varias ciencias pedagógicas y sociológicas que estudian la dimensión y el contexto social de la educación de manera sistémica, de las relaciones del orden educativo y la sociedad, de la relación de cada grupo social, asimismo como todos los procesos, tendencias y prácticas sociales de manera cotidiana que tienen lugar dentro de las instituciones. Man horas. Culminando este encuentro, viendo la sociología, la educación como fenómeno social y viendo el objeto de la sociología de la educación, Man Horas nos dice, la educación más que un proceso
es otro recurso de origen humano. Es el gran igualador de las condiciones del hombre, el volante de la maquinaria social. Qué hermoso. Sociología de la educación. Esa incorporación de la sociología de la educación al sistema educativo brinda un valioso instrumento para entender ciertos hechos sociales que favorecen o dificultan el aprendizaje y la teoría de la enseñanza. El gran igualador de las condiciones del hombre, el volante de la maquinaria social. Y también permite comprender y actuar sobre el contexto social donde están formándose y donde van a desarrollar su trabajo los docentes, los profesores, los rectores, la familia, la sociedad. Es el volante de esa maquinaria social con todos esos entes y con todos los protagonistas que hacemos educación y que hacemos sociología de la educación. Bueno, mis queridos amigos, amigas, hoy he culminado este encuentro con este mensaje extraordinario. ¿Comentarios? Doctora Lira, con todo esto que acabamos de escuchar, que usted nos acaba de compartir, que es bastante interesante, puedo llegar a concluir entonces que la educación es un fenómeno social en cuanto a que permite la creación de las sociedades organizadas por medio de la transmisión de conocimientos culturales a los seres humanos, transformando así a los seres humanos en seres sociales, porque es que eso es lo que somos. Así es, eso somos. Y por Eso eso, somos. por eso se dice que la educación, más que un proceso, es otro recurso de origen humano. Es Así el es. igualador de las condiciones del hombre, iguales, mira, de las condiciones, buscan la igualdad, lo que les explicaba hace rato. El volante de la maquinaria social que está dada por todos nosotros, la educación. Y analizarla desde las investigaciones internacionales, con enfoque de educación comparada, pudiéramos hablar de ello, ¿sí? Sí. Al reto que representa la educación. No hay que tomar, no hay que, hay que tomar, o sea, debemos tomar en cuenta algunos motores de la educación. Y uno de ellos es el periodo histórico. Exacto. Así es. ¿Ve? Y uno de ellos es el periodo histórico. Cómo se ha venido estructurando para realizar estrategias y quizás encauzar para modificar y transformar la educación. Muy bien. La enseñanza, el aprendizaje. Entonces, esas raíces culturales, esas raíces políticas, económicas, históricas, éticas, espirituales. Vamos a verlo, psicológicas, personales, colectivas, siendo esto un fenómeno de gran significación para cada uno de nosotros, para la humanidad, para la sociedad. Marbelis, cuénteme. Sí, es importante mirar entonces la sociología de la educación como ese matrimonio que tiene en los procesos pedagógicos, ya que nos ayuda a nosotros a trabajar un currículo basado en la experiencia para poder indagar, proyectar, vivir la experiencia y valorar los procesos, ayudando a esa transformación social. Es importante nosotros siempre estar indagando para poder coayudar al mejoramiento de los procesos sociales. De eso se trata el proceso educativo. Perfecto. Entonces, mira, Marbeli, lo importante, mira, Lenis, mira, el nombre de Fon y Li cuadrado.
Está ahí. Ajá. Entonces, ahí estamos dándole esos procesos. Qué hermoso, mire que hemos entendido esa significación que vamos a tenerla, que es la significación de la humanidad sociológica, que refiere a aspectos, la sociología de la educación, refiere a aspectos procedimentales en la escuela, en las universidades, en los liceos, en los docentes, que el docente puede accionar otros motores, como un constante flujo de energizantes para el logro de una variedad de aprendizajes diferentes, educacionales, correspondiente a normas también. Pero también tenemos la emancipación, de transformación, de libre pensamiento, de crítica, de orden, de ideas. Que los centros educativos para la corrección también a veces hasta de conductas, porque tenemos a veces violencia o no. Claro, dentro de esos procesos educacionales, contrarias o perjudiciales para las relaciones interpersonales entre los grupos educativos, pero también dentro de los grupos sociales. Ya que la educación no solo se trata de alcanzar metas, sino sobre todo lo que pueda llegar a ser sustentable. Esto quizás nos lleva y nos conduce a una garantía de aumentar la conciencia social. Claro, sobre el problema por parte de todos los actores que hacemos vida dentro de esos procesos educacionales a través de la sociología, en el proceso educativo y estimular políticas preventivas en los centros escolares, con las bases teóricas adecuadas, a la coherencia, en la coordinación de elementos claves para el servicio público de calidad, dando quizás de prevención, ¿no? Dando la prevención y buscando una educación que nos lleve una educación armónica, una educación para la paz, en la escuela, con visión de desarrollo, que es necesario puntualizarlo, de desarrollo social. Bueno, mis queridas amigas, hoy hemos tenido este encuentro, evaluémoslo, sigan haciendo las actividades que están dentro de la plataforma. Yo voy a dejar la plataforma abierta hasta el término de este proceso de formación. No voy a colocar fechas de entrega, voy a dejarla abierta. No voy a cerrar, la voy a dejar abierta, de manera que tengan tiempo de cumplir ustedes con los procesos. Pero eso sí, que cuando ya llegue el término ya del periodo, hayan cumplido ustedes con toda la actividad. No va a haber prórroga. Le estoy diciendo, voy a dejarla abierta hasta el final del proceso académico, la plataforma. Doctora, Gracias, doctora, por esa buena noticia. doctora, sería tan amable de facilitarme Gracias. el link Ah, ya va, mi amor. para poder accesar. ¿Quién me dice? Ajá. Marbelis, recuerda que yo le había dicho a usted en la clase anterior Sí, pero para ya te poder accesar a la abrieron, pero plataforma. hija, yo le solucioné eso, lo mismo al profesor Jorge, ya fue solucionado su problema de nota. Por eso, pero para accesar el link Mira, donde debo yo ahorita ingresar. salgo de clase, subo un momento y le digo Marbeli Díaz, ¿sí? Para que entonces el link que se lo envíen para que tú puedas entrar, que lo envíen al grupo para que lo conozcan, ¿sí? Ok, muy amable, gracias. Entonces, ya sabes, está abierta hasta el término del periodo. No va a haber problema de que, profesora, mire, no he mandado por esto, no he mandado por aquello. Quiere decir esto, y hemos entendido como adultos que antes del periodo deben estar ya todas las actividades realizadas, desarrolladas.
sea que no van a tener chance de pedirme prórroga porque yo voy a dejar la plataforma abierta. O sea que no hay prórroga al Muy final. buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo me le va? Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Ingresé un poco tarde, pero Pues ya está. me gustaría conocer la fecha de cierre de esta asignatura. Y Ajá. no sé si tengan ustedes un cronograma donde uno se pueda programar con las actividades. Bueno, estoy terminando de decirles que entren a la plataforma de manera tranquila, libre, porque las actividades van a estar abiertas hasta el final del periodo. No voy a colocar fechas tope de cierre de actividades. Va a estar abierta todas las actividades, desde la primera hasta la última, van a estar abiertas hasta el final del periodo. O sea que no van a tener problema. Doctora, disculpe, ¿usted me puede regalar su número telefónico por WhatsApp o que lo publiquen por el grupo? Sí, cómo no, yo les doy mi número de teléfono o lo publico por el grupo. Yo entro al grupo y digo, soy la doctora Lira y ustedes me buscan. Ok, doctora, le agradezco, muy amable. Gracias por su ah, intervención. Bueno, perfecto. Bueno, espero que se hayan sentido agradadas y bueno, satisfechas. ¿Hay alguna pregunta? Evaluación del encuentro, por favor. No, me parece lo del encuentro una actividad eh, activa participativa. Le agradecemos por todo su aprendizaje, por toda su información, su conocimiento. Y la verdad que esto también nos enseña que nosotros como docentes también estamos en procesos de transformación. Nosotros también tenemos que transformarnos para ese día a día en el cual nosotros nos encontramos, porque siempre tenemos que estar reinventando, Así es. siempre, siempre. Entonces, nosotros debemos también de asumir ese reto para lograr alcanzar el impacto que queremos nosotros con nuestros estudiantes, que es la de transformar los seres humanos, transformar la conducta, hacerlo útil para esta sociedad y cultivar más que todos los valores, porque la verdad que estos valores se están perdiendo y ahí es donde uno tiene que entrar a reforzar y a trabajar con ellos y a conocer su familia y uno tiene que ser psicólogo, orientador de todo. ¿No? Pero ahí vamos, vamos. Lo importante es eso, transformar la transformación. Ok. Bueno, gracias a todos por su Gracias, Lenny, por ese aporte, por esas palabras y por esas sentidas, quizás, o sentido pensamiento de los procesos educativos y de todo eso que nosotros tenemos como principios, tanto como personas como profesionales. Así que, Lenny, gracias por ese aporte, por esa evaluación que das. Bueno, si no hay nadie más quien va a comentar, entonces, bueno, nos vemos dentro de 15 días, con el favor de Dios, en el tercero, en ese último encuentro que vamos a tener. Y recuerden que la plataforma va a estar abierta. Que tengan un bendecido día, una bendecida tarde y que Dios me los bendiga.